Antiguamente toda esta laguna era un pueblo. El pueblo se llamaba Hatun Sauce. Hatun Sauce se llama el pueblo. O sea que esto más antes era la antigua ciudad de Jauja. Cuentan que la gente que habitaba en este lugar habitaba gente muy mala, que le gustaban los vicios, los tragos y la borrachera. No compartían su riqueza con los pobres. Y eso a Dios no le gustó. Dios decide bajar del cielo vestido de anciano, pidiendo limosna casa en casa, pero nadie de la gente no le daba nada. Le botaban, insultaban y le despreciaban. Dios triste sigue su camino, donde se encuentra con una señora. La señora le da de comer, de beber, de vestir y alojamiento. Al siguiente día Dios le dice a la señora: tú por ser buena conmigo, tú serás la única en salvarte. Te irás al cerro Pichapugio, pero sin volver atrás le dice. El cerro Pichapugio es el que da ese lado allá. Esos dos cerros grandes que tienen la forma de una V. Es el cerro Pichapugio. Pichapugio es el que tiene los 5 manantiales en los 5 pupios. Por ahí estaba escapando la señora. De repente Dios hace caer una pequeña tibia del cielo. Al caer la tibia, el pueblo se revienta y de dentro de la tierra empieza a brotar gran cantidad de agua que empezó a cubrir todo el pueblo. La gente y los animales desesperados empezaron a gritar. La señora que estaba escapando por ese cerro escucha esos ruidos, por su viento voltea atrás, queda convertida en una estatua de piedra. Y todo el pueblo poco a poco se va llenando de agua y se forma la laguna, que actualmente es la laguna de Paca. Desde entonces cuentan, dice, que cada 24 de julio salía una sirena cantando en quechua y un toro barroso arrastrando su cadena de oro. La laguna de Canto mide de 8 a 15 metros de profundidad. El medio llega hasta 75 metros, un aproximado nomás, que baja en forma de un embudo. De extensión mide 12 kilómetros cuadrados toda la laguna. También dicen que esta laguna tiene comunicación subterráneamente por debajo de la tierra con dos lagunas hermanas, con la laguna Travedero, que queda atrás de este cerro, que está por Ebey de Yanamarca. También se comunica con la laguna de Ñubilpupio, que está en Chupaca, bajo Huancayo. Esta laguna tiene dos pequeñas islas. La primera le llaman la isla de la Boca, esta pequeña isla de aquí. En ahí se va una pareja, regresan directo con su retoño. Si tienen suerte, salen mellizos. La segunda isla le llaman la isla del divorcio, esa pequeña isla que queda más al fondo. En ahí se van dos, vuelven uno. Si no tienen suerte, no vuelven ninguno. La laguna se alimenta de un río que baja del cerro. En el cerro hay 5 manantiales. Los 5 manantiales se unen y forman un río. Y ese río baja aquí a la laguna. De eso se alimenta la laguna. También del medio de la laguna, de adentro del subsuelo, brota agua. De eso también se alimenta. Y por más abajo tiene un desfogue. Sale para el río Mantaro. Esta agua de aquí es limpia, cambia el agua. Aquí en la laguna está prohibido nadar porque el agua de aquí es bastante fría. El año pasado aquí se fueron 2 jóvenes por aventarse a nadar. Los jóvenes se aventaron.